Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Julio Tabuenca y antes de iniciar los invito a tener una palabra de oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por el obsequio de la oración. Gracias por honrarnos con la idea de que podemos llegar hasta el trono de la gracia con confianza y que tú no solamente nos escuchas, pero también respondes. Te rogamos que eso sea realidad de nuestra vida y que la lección de hoy contribuya a atesorar ese regalo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección para hoy es La vida de oración de Jesús. Y hace referencia en el libro de Lucas a 6 experiencias de oración de Jesús. Había muchas más, pero específicamente se mencionan 6 momentos que quiero brevemente repasarlos. El primero de ellos es Jesús oró en su bautismo. Y como dijimos ayer, es un concepto que a veces nos olvidamos de introducirlo en la historia. Que cuando Juan el Bautista está orando, Jesús también está orando al mismo tiempo. Y se da el diálogo al cual hicimos referencia ayer. Cuando oramos en el poder del Espíritu Santo, cosas maravillosas se pueden dar en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Imagínese usted un grupo de congregantes que creen en el valor del ministerio del Espíritu Santo y que creen en la necesidad de orar en el poder del Espíritu Santo, las cosas que pudieran darse en nuestras iglesias. Hay un concepto muy importante aquí en Lucas, en las 8 citaciones de momentos cuando Jesús ha orado. Y es el concepto que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Y dice así: en ti confían los que conocen tu nombre. En ti confían los que conocen tu nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero Jesús inició su oración modelo usando el nombre del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Con el término Padre, el nombre Padre, es muy significativo porque inmediatamente lo ubica a usted y a mí como hermanos en Cristo Jesús. No importa que hablemos un idioma diferente, no importa del país donde vengamos, no importa la raza que representemos, todos aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador somos hijos del Padre, hijos de Dios. Y ese es un concepto muy bonito que nos ayuda a mantenernos con humildad, porque solamente somos hermanos en Cristo. Pero hay otro concepto que se encuentra en el libro de Hebreos, donde Jesús dice que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Es tan precioso ese concepto de que Jesús no se avergüenza, se siente orgulloso de llamarlo a usted y a mí hermanos de Él. La segunda oportunidad es Jesús oró antes de elegir a los 12 discípulos. Y se nos dice que Él pasó toda la noche orando, hablando con el Padre acerca de los individuos que Él iba a escoger para que fueran sus discípulos. El concepto del discipulado es muy bonito. Significa que el rabino, el maestro, en este caso Jesús, espera que sus discípulos, sus alumnos, lleguen a ser como Él, que reflejen su carácter, que reflejen su temperamento, que reflejen su manera de ver el estilo de vida, que reflejen el amor del maestro. Ahora, yo me pregunto, ¿qué habrá ocurrido en ese diálogo cuando analizaban los nombres de los 12 individuos que fueron escogidos? Tiene que haber sido fascinante. Nosotros conocemos bastante de 6 de los 12, pero de ahí 6 que conocemos muy poquito. Muy poquito. Y la historia no nos agrega demasiado como para tener con claridad el concepto que el Padre y el Hijo siguieron escogiendo a estos 12. Y ni bien Él termina su oración en la madrugada, Él los menciona por nombre. Es hermoso eso. Imaginen las consecuencias
¿Qué pasaría si usted y yo, antes de hacer decisiones importantes, pasáramos el tiempo que Jesús pasó con el Padre conversando sobre qué es lo que debiéramos hacer? Número 3, Jesús oró por sus discípulos. Cuando esa ocasión se dio, Jesús tiene que ir a Jerusalén. Y en Lucas capítulo 9, versículo 31, dice clarito que él hizo la decisión, puso su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía por qué tenía que ir a Jerusalén. Él sabía que ahí era donde se cumpliría la misión de su propósito, la cruz. Pero él sabe que sus discípulos no están preparados para pasar por esa experiencia. Y entonces ora por ellos, para que sus mentes se abran, para que entiendan cuáles son las circunstancias de que Él no va a ser el rey de ellos. Él es el Mesías, el Salvador. Es un concepto que todavía ellos no entendían, ni siquiera su propia madre entendió correctamente. 4, Jesús oró antes de su transfiguración. Otro momento de preparación antes de ir hacia Jerusalén. Y ahí invita a 3 de sus discípulos para que lo acompañen. Y ellos desgraciadamente, están durmiendo cuando 2 personajes importantes, Moisés y Elías, aparecen para acompañarlo y animarlo a Jesús a ir a Jerusalén y enfrentar esa situación tan difícil. Número 5, Jesús oró en Getsemaní. Y ahí hay un concepto extraordinario. Ustedes recuerdan que con lágrimas, con agonía, Él le pide al Padre que si es su voluntad, que por favor tome esa copa y la saque de Él. Pero Él está determinado a hacer la voluntad del Padre. Y ahí hay un concepto realmente excepcional en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, donde dice que Jesús está orando con agonía, que lágrimas salieron de sus ojos. En realidad, no solamente lágrimas, pero también sangre de su rostro. Y entonces el Padre le respondió debido a su sumisión reverente. Pero sabemos que no le respondió en la manera que Jesús estaba pidiendo como humano. Le respondió dándole la fortaleza para ir a atravesar esa experiencia en una manera que trajera honor y gloria a Dios y bendición para nosotros. Y el último es, Jesús oró entregando su vida en las manos de Dios. Es el momento final en la cruz, donde Él tiene esas 7 frases famosas. Y el último, Él entrega su espíritu al Padre. Qué cosa maravillosa. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de estos 6 momentos? Que en nuestra vida, si nosotros tomáramos la oración en serio y con pasión y con perseverancia, lo hiciéramos antes de tomar decisiones, entonces habría un sentido de paz increíble y un sentido de bendición que va más allá de lo que yo puedo decir, porque no estamos solos. Esa decisión y el cumplimiento de esa decisión está hecha en sociedad, junto con Dios y nosotros. No estamos solos. Y cuando estamos con Dios, somos mayoría. ¿Qué pasaría si cuando sabemos que viene una crisis, pasamos tiempo como Jesús pasó en Getsemaní, donde ahí fue realmente donde se produjo la lucha entre Él, entre el enemigo y entre el destino que lo llevaba, la cruz? Fue en Getsemaní y luego se cumplió en la cruz. ¿Qué cosa pasaría en nuestras vidas si nuestras iglesias tomaran la oración en forma seria y responsable? ¿Cómo serían transformadas? ¿Cómo el poderío del evangelismo, del testimonio, traería resultados increíbles dentro de la iglesia, semejantes a los que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2 y el resto de los capítulos, donde habla del poder del Espíritu Santo que se posesiona de la iglesia, se posesiona de los líderes de la iglesia, y cosas maravillosas se verían en nuestras iglesias hoy en día. El espíritu de unidad y de bendición. Que Dios lo bendiga a usted y que Dios me bendiga a mí también, para que su ministerio como un siervo de Cristo Jesús refleje esa convicción del Espíritu, refleje el amor pasional que Jesús tiene por nosotros, que nosotros reflejemos ese amor por las otras almas y por aquellos que deben aceptar a Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por el desafío que nos das
y por los elementos que nos das para cumplir con ese desafío. Bendice a tu pueblo, bendícenos individualmente y como miembros del cuerpo de Cristo. Lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén.